Señora de rojo sobre fondo gris. Miguel Delibes. Durante las 2 semanas que precedieron a la boda, no conoció un instante de reposo. Era como si preparase su propia boda. Quería tener todos los cabos en la mano, controlar hasta el más mínimo detalle. La ceremonia iba a ser sencilla, como la tuya y la de Martín, pero como tu hermana deseaba evitar el espectáculo, decidió casarse en el monasterio del Santo Sudario, fuera de la ciudad, y allí mismo, en los claustros, dar una copa. El proyecto originó frecuentes desplazamientos, en particular por causa de los frailes, pues sospecho que desde la Edad Media no se casaba nadie allí. Una semana antes, el niño de Paula se puso enfermo, con unas fiebres pertinaces, y ella pasaba a su lado los ratos libres que le dejaban los preparativos. El bebé, ahora que la niña empezaba a dejar de serlo, era su juguete preferido. Lo bañaba para que le bajara la fiebre, le friccionaba con agua de colonia y luego le medía el tórax, la distancia de hombro a hombro, la mano, el pie. Este niño es extraordinariamente grande, comentaba. No me explico cómo nació con esa facilidad. Y miraba largamente a Paula, tan grácil y esbelta, como si nos hubiera hecho trampa. Y miraba largamente a Paula, tan grácil y esbelta, como si nos hubiera hecho trampa. La indefensión, la dependencia, la disponibilidad del bebé despertaban en ella un súbito afán protector. En esos días se acostumbró a vivir con un vaso de agua en la mano. Para quien ignorase el contenido del vaso, su apariencia era la de una bebedora impenitente. Iba de un lado a otro con él en alto, le ponía hielo, y cada vez que conversábamos entre frase y frase, bebía un pequeño sorbo como un conferenciante a quien se le secara la lengua. Lo curioso es que adoptara estos hábitos naturalmente, sin relacionarlos para nada con la enfermedad. En las sobremesas solíamos sentarnos frente a frente y charlábamos. Yo seguía en el yermo y estas pláticas me serenaban un poco. Asentía cuando ella me preguntaba si bajaban los ángeles, engañándola a sabiendas. Ella también intentaba engañarme diciéndome que se encontraba algo mejor que la víspera. En aquellas sobremesas empleábamos palabras ambiguas, solapadas. Ninguno de los dos éramos sinceros, pero lo fingíamos y ambos aceptábamos de antemano la simulación. Pero las más de las veces callábamos. Nos bastaba mirarnos y sabernos. Nada importaban los silencios, el tedio de las primeras horas de la tarde. Estábamos juntos y era suficiente. Cuando ella se fue, todavía lo vi más claro. Aquellas sobremesas sin palabras, aquellas miradas sin proyecto, sin esperar grandes cosas de la vida, eran sencillamente la felicidad. Pero tras la sobremesa, acechaba de nuevo el suplicio del lienzo en blanco. Ante él me invadía una sensación de frustración, como si nunca hubiera pintado. Su blancura me mareaba y en principio no osaba mancharlo. Y si me resolvía a hacerlo, resultaba inevitablemente un borratajo. Para consolarme pensaba en mejores días, en mis éxitos, en mis cuadros más celebrados, y dudaba de que fuera yo su autor. Se daba la paradoja de envidiar al pintor que había sido, al pintor que era yo 6 meses antes, y me preguntaba si era posible que fuésemos el mismo hombre. Mas cuando más me esforzaba en concentrarme, menos cosas se me ocurrían, más se acentuaba la sequedad. El convencimiento de que mi pintura se estimaba me permitía ganar dinero, no me aportaba el menor consuelo. ¿Qué valor tenía saber que había sido si había dejado de ser? Incluso llegué a pensar que mi importancia como pintor fue un vano intento, que únicamente existió la voluntad de tu madre de que lo fuera, y ahora que ella languidecía, el gran fraude se ponía de manifiesto. Ciertamente tenía 2 exposiciones en Europa y un eficaz marchante, pero los cuadros
Se iban vendiendo y había que reponerlos. ¿Con qué? La ansiedad acrecentaba mi ineptitud y, con objeto de evitar la total desmoralización, recurría a los cuadros arrinconados, volvía sobre ellos, los retocaba una y otra vez, suscitándome la mezquina impresión de que creaba. Era hueca ilusión, pero semejante argucia me imbuía al menos una idea de disciplina, de que aún era capaz de trabajar. En el fondo, estaba tan seguro del carácter definitivo de la crisis que no osaba hablar de ella, y a los marchantes les daba largas, nunca explicaciones. ¿Para qué, si no iban a entenderme? Afortunadamente, ella no se daba cuenta de la situación y yo podía rehusar invitaciones y conferencias sin despertar su recelo. Me atenía a una coartada ética. Un pintor que no sabía pintar no tenía derecho a disertar sobre pintura. Con este sofisma me consolaba. Lo procedente, pues, era aguantar, dejar transcurrir el tiempo. Pero, ¿qué podía aportar el tiempo que no fueran nuevas tribulaciones? A Alicia le regaló por su boda lo mismo que os había regalado a Martín y a ti: la entrada de un piso modesto, en el ensanche, junto al río. No era una urbanización bella, pero sí amplia y ventilada. Ella lo resumía en un adjetivo preciso: oxigenada. Una casa oxigenada, agradable de vivir. El piso aportó a su vida una distracción suplementaria. Como anteriormente contigo, estudiaba los planos, los emborronaba de proyectos. Iba a la casa con una cinta métrica y medía las habitaciones una y otra vez. Luego, sobre el papel, las amueblaba. Enseguida, se formó una idea del conjunto, de los espacios libres, de los huecos. Alicia vacilaba, pero tu madre insistía: libros, libros y cuadros. ¿Qué quieres poner ahí? Eran tantas las librerías de recurso que diseñó en los planos que Alicia dudaba que algún día pudiera llenarlas. Producía una impresión de frío
que paulatinamente se fue atemperando merced al órgano y a los cánticos del grupo. Resultó una boda frugal, y yo, desde el presbiterio, no hacía más que volver los ojos y mirarla. Su rostro moreno sobre el blanco de la blusa, la voz inflamada, el frágil cuello erguido, cantando. Con su traje de terciopelo negro parecía una colegiala y ponía tanta unción que su voz destacaba sobre las de los demás. Y en algunos pasajes se diría que era ella sola la que cantaba. Al salir a los claustros, su alegría se desbordó. Atendió a los invitados, concertó los grupos, se preocupó del servicio, acomodó a García Elvira y a las personas de edad, aunque ella permaneció de pie. No comió ni bebió, pero su inseparable vaso de agua parecía una fuente inagotable de energía. Tan solo se sintió contrariada cuando, en un momento dado, le quité distraídamente con la punta de un dedo una miga de la barbilla. Tuvo una reacción desproporcionada, lo mismo que si alguien la hubiera sorprendido desnuda. ¡Qué horror!, dijo. Se limpió ásperamente los labios con una servilleta. No me había dado cuenta, se justificó. Asentí y me esforcé en quitarle importancia, pero ella repentinamente se sintió insegura. Trató de recuperarse y en alguna medida lo consiguió, pero su exagerada pulcritud no le permitió olvidar el incidente. De vez en cuando se aproximaba a las cristaleras del claustro para revisar la zona acorchada de su rostro. A partir de ese día se acompañó de un espejo minúsculo que sacaba de la cartera cada 5 minutos para mirarse la cara. Fue un hábito defensivo, como el del vaso de agua, y como este, asumido en la mayor naturalidad. De regreso, ya en el coche, me sonrió con un lado de la boca. No noto la lengua, me dijo. ¿Te importa que cierre un rato los ojos? Se recostó en el asiento, a mi lado, durante la media hora que duró el trayecto. No pronunció una palabra. Esa noche roncó cuando dormía. Era una novedad tan insólita que se despertó a sí misma asustada y dio la luz. ¿Te ocurre algo? Es horrible, pero me parece que estaba roncando. Se mostraba agitada. No podía creer lo que decía. Tomó el vaso de agua de la mesilla y bebió después de humedecerse los labios. Me estoy volviendo desagradable, comentó. Se tiró de la cama y se marchó a la habitación independiente que se había habilitado. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, la descubrí con el rostro asimétrico. Bajé la vista creyendo que se trataba de una alucinación, pero al levantarla de nuevo, la visión se confirmó. No era una alucinación. Su ojo derecho parpadeaba, en tanto que el izquierdo se mantenía inmóvil, hueco, insondable. El mismo desequilibrio se advertía en la boca. Mientras la comisura derecha sonreía, la izquierda se desmayaba en un gesto de gravedad. Quise aferrarme a su mitad viva, pero el miedo se había instalado en mí. La taza de té me temblaba en la mano y el estómago iba fraguando como si fuese cemento. ¿Te ocurre algo? Me hablaba por el lado derecho de la boca y yo captaba sus palabras por el oído izquierdo, mientras su ojo negro desorbitado me miraba fijamente, sin la menor piedad. Encogí los hombros y me acomodé en la mesa, los ojos contra las palmas de las manos, hasta que noté que su brazo estaba sobre mis hombros. Entonces, al levantar la cabeza, advertí que la disparidad había desaparecido. Había vuelto a ser ella misma. Callé. No le di explicaciones sobre el extraño fenómeno ni lo comenté con nadie. Pero me dejó la amarga impresión de que lo que había visto a través de su pupila estancada era la sombra de la muerte. Volvimos por Madrid 2 días después para someterla a la radiografía de contraste. Fue un reconocimiento refinado y cruel. En un día de octubre prematuramente frío y 3 horas más tarde, cuando la subieron a la habitación, temblaba como una hoja. Me rogó que entornara las ventanas y la dejáramos sola. Los familiares y amigos quedaron a la puerta,
y el doctor Hill confirmó su diagnóstico. Tumor benigno en el nervio acústico, casi con seguridad un neurinoma. Aunque familiarizado con estas escenas, me observaba compasivamente con sus ojitos rasgados. Se operan fácilmente. No es urgente, pero tampoco deben demorarlo demasiado, dijo. Nicolás, en vista de mi silencio, le preguntó por un neurocirujano de prestigio. Dio 2 nombres. El mejor, apunté yo. No se atrevió a comprometerse. Las 2 cumbres están fuera, pero hoy también pueden hacerlo aquí. La palabra cumbres me había obsesionado, pero cuando se lo propusimos a ella no vaciló. Mejor Madrid. Prefiero no alejarme demasiado. Afortunadamente a Óscar le pareció acertada la elección del doctor Calvo, así que marché a verlo a Madrid. Era un hombre enérgico y contenido, distante pero seguro de sí mismo. Probablemente lo que yo necesitaba en aquel momento. Nicolás, que me acompañaba, sacó adelante la entrevista. El optimismo del doctor superaba al del neurólogo. ¿Riesgo de muerte? Digamos un 5%. Me confortaba oírle, pero Nicolás le fue llevando insensiblemente a otro terreno. El peligro de abrir el cofre, de hurgar en un mecanismo tan delicado. El doctor examinó en silencio los diagnósticos, las radiografías normales y las de contraste. La localización es muy definida. Lo más probable es que tengamos que sacrificar el facial, dijo al fin. ¿El nervio? Sonrió y dobló la cabeza. Rompemos el equilibrio del rostro, ya lo sé, pero algo hay que jugarse. Se me endurecía el estómago, se me bloqueaba. Nicolás le hizo ver que su madre era aún una mujer joven, con un alto concepto de la belleza. Mientras hablaba, yo recordaba al profesor Anta, convertido en una caricatura de sí mismo al serle seccionado el nervio facial. Tan deformado estaba que le habían dado de baja en el instituto donde enseñaba. Tenía la sensación de hallarme dentro de un túnel con las 2 salidas cegadas. Cualquiera que fuera la solución del problema, tu madre estaba abocada a transfigurarse, a dejar de ser la mujer que habíamos conocido. Determinamos la fecha, el 7 de noviembre. Previamente el doctor verificaría un reconocimiento de la enferma, aunque las radiografías de contraste eran suficientemente explícitas. Al llegar a casa nos encontramos con Alicia y Juan, que habían interrumpido su viaje de novios. Estoy más tranquila aquí. Tu madre fingió enfadarse, pero la noté aliviada. Tal vez el regreso de tu hermana fue la última satisfacción que experimentó, puesto que todo se iba agravando por días. La paresia, el acorchamiento, la sordera. Y aunque conservaba su gentileza, se acentuaba también el decaimiento físico, que yo trataba de paliar sacándola al campo, sometiéndola a un leve ejercicio diario. Le gustaban los pinos, los únicos árboles cálidos, según decía. La tamuja crepitaba bajo nuestros pies y el sol del membrillo filtrándose entre las acículas le agradaba. Una de aquellas mañanas que nos sentíamos más próximos, le comuniqué lo del facial, la posibilidad de que el cirujano, para raer el tumor, hubiera de cortar el nervio. Había temido tanto aquel momento. Caminábamos cogidos de la mano y en el instante de la revelación se la oprimí. El facial es el nervio que equilibra el rostro, añadí ante su falta de reacción. Su pequeña mano, dentro de la mía, no hizo el menor movimiento. Parecía un pájaro muerto. Me detuve y la tomé por los hombros. No irás a decirme que no te importa. Ella no se alteró, dijo al fin serenamente. Tal vez sea preferible eso a no vivir. En todo caso, siempre será mejor que engordar 15 kilos. Por la noche, al comentar sus palabras, Alicia, sorprendentemente, se puso de su parte. Todavía quise hacerles ver la desproporción de la alternativa, pero ella zanjó la discusión en 2 palabras. La estética también cuenta.
Entró noviembre sin nubes ni frío, tan solo unos jirones de niebla blanda que, a medida que se disipaban, iba levantando el cielo y tiñéndolo de azul. Y aunque el sol tenía un tono descolorido, salíamos al campo y paseábamos lentamente durante 2 horas. Yo buscaba en mi cabeza temas de conversación que pudieran interesarla, pero me sucedía lo mismo que ante el lienzo en blanco. No se me ocurría nada. A mayor empeño, mayor ofuscación. Se lo expliqué una mañana que, como de costumbre, caminábamos cogidos de la mano. ¿Qué vamos a decirnos? Me siento feliz así, respondió ella. Yo sabía que callaba cosas, pero ignoraba qué, y con su silencio me negaba cualquier posibilidad de consuelo. Una tarde me comunicó que deseaba confesarse. No revistió con tintes sombríos su deseo. Iré a Madrid más tranquila, se justificó. Luego mencionó a Julio Bartolomé, el cura que os casó a Alicia y a ti. Salvo excepciones, a ella no le agradaban los curas. Antes de caer enferma, hablaba con desdén de las homilías mostrencas o pretenciosas, faltas de sencillez. No aceptó que Julio viniera a casa. ¿Por qué? Puedo ir yo a la parroquia perfectamente. No quedó tranquila tras la confesión. Había un extremo que la mortificaba y que Julio no acertó a conjurar. De niña había incumplido una promesa y el sentimiento de culpa le había perseguido toda la vida. Y cuando el cura y yo, como puestos de acuerdo, tratamos de hacerle ver que se trataba de un escrúpulo pueril, se enojó. En estas cosas la edad no cuenta, dijo. Aunque entonces fuese una niña, yo sé que hubo pereza y dejadez. Intentamos calmarla en vano. Nos enredaba en su lógica irrebatible. El pecado es la conciencia, y la mía no está tranquila. Bartolomé llegó a preocuparse. Le sugirió un sacrificio equivalente, una pena subsidiaria, pero ella no se avenía. Una limosna, ¿verdad? ¿Y qué mérito tiene ese sacrificio si el dinero no me falta?, dijo. La cuestión estribaba en evaluar el significado de la omisión en su mente infantil y establecer la equivalencia adulta. Era preciso reflexionar, abstenerse de sugerencias precipitadas con las que solo conseguíamos sacarla de sus casillas. En el fondo, creo que este nuevo problema la desvió de sus calladas obsesiones. Alivió la tensión de aquella espera y, en cierto modo, fue positivo para ella. Pero tenía tal prisa por hallar una solución que llegó a desazonarme. Julio Bartolomé subía cada tarde a tomar café y deslizaba tímidamente nuevas propuestas que ella iba descartando, sucesivamente una tras otra. Durante aquellas largas sobremesas, tan concentradas que se diría que estábamos dirimiendo el misterio de la Trinidad, ella sostenía en la mano su vaso de agua y se miraba constantemente la boca en el espejo. Julio la observaba con atención y una tarde le dijo de improviso: ¿por qué no prescindes del espejo unos días hasta tu marcha a Madrid? Esta vez no se enojó, se le quedó mirando, la cabeza ligeramente ladeada, con cierta perplejidad. Eso ya tiene sentido, dijo al fin. Dio media vuelta y encerró el espejo en un cajoncito del vargueño. Se volvió sonriente. Ya está, dijo. Su extrema tenuidad, su flaco cuello erguido, le hacían parecer más alta. Sustituyó el espejo por una servilleta de papel que se pasaba con frecuencia por los labios. Y, en su defecto, se acariciaba la barbilla con la mano simulando una actitud cavilosa. Día a día se acentuaban las molestias y no parecía lejano el momento del total derrumbamiento. Unos y otros procurábamos acompañarla, pero ¿qué sería de ella en los momentos de soledad o en la alta noche, durante sus insomnios interminables? Movido por el deseo de serle útil, me convertí en su sombra. Y cada tarde, después de la sobremesa, bajaba silenciosamente del estudio y la buscaba por la casa. Ordinariamente la encontraba escuchando música o leyendo un libro en la mecedora. La música variaba cada tarde, pero el libro era siempre el mismo. Los poemas de Ungaretti,
un volumen color de rosa en edición sudamericana. Pero una tarde, al bajar del estudio, no oí música ni la encontré leyendo en la mecedora, aunque el libro seguía allí, abierto boca abajo sobre la mesita supletoria. Creyéndome solo, lo cogí, y al volverlo me hirió el título del poema, Agonía, y casi mecánicamente pasé los ojos por los versos. Morir como las alondras sedientas en el espejismo, o como la codorniz, una vez atravesando el mar, en los primeros arbustos, pero no vivir del lamento, como un jilguero cegado. Inesperadamente, su rostro apareció tras el respaldo del sofá donde yo me apoyaba. Me abordó solícita. ¿Quieres algo? Me quedé tan cortado que dejé el libro sobre la mesa sin saber qué decir. Ella se pasó la mano por la frente en un gesto de abandono. Me dolía un poco la cabeza y me tumbé un rato, dijo. Me senté a su lado y charlamos. Solía ocurrir que la conversación fluía cuando no la buscábamos, cuando impensadamente nos encontrábamos lejos del lugar y la hora en que solíamos charlar. Entonces surgían palabras, ideas, incluso proyectos. Sin embargo, estas expansiones provocadas por la sorpresa no me engañaban. Yo sabía, por ejemplo, que el anuncio del corte de pelo la había llenado de zozobra, aunque se hubiera abstenido de comentarlo. No obstante, esa noche, en la sobremesa de la cena, hizo una parodia de la pelada aplastándose el cabello con una malla y estirándose con un dedo hacia arriba la comisura de la boca. Así seré yo dentro de unos días, dijo. Este sarcasmo fue su única manifestación de rebeldía. Debió de ver mi gesto de desagrado porque se quitó la malla y puso cara de sorpresa fingida. No debes preocuparte, dijo. Nada cambiará entre nosotros. Asistiré a tus conferencias en la última fila y al final me acercaré a felicitarte como si fuera un extraño. Hablaba muy deprisa, excitada, y reía en las pausas, a destiempo, como si hubiera tomado algo. Empezó a abrazar a Mar y a Gus y yo me fui a telefonear a Oscar, alarmado. A él no le preocupó la reacción. Es natural, dijo. Habrá tomado un estimulante. Se enmascara para no desfallecer. Por las mañanas, insomne y angustiado, solía tumbarme en el diván del estudio y en la duermevela del primer Valium y la primera copa pensaba que mi incapacidad se debía a que ella era mi motor. Y el motor se había averiado. Miraba mis manos, pesadas e impedidas, tiznadas de pintura, la cicatriz de infancia en la yema del pulgar, las uñas decoloradas por el aguarrás. Eran manos agotadas, sin presente ni futuro, inútiles. Me cubría los ojos con ellas y evocaba los días fecundos, cuando pintaba horas enteras sin esfuerzo, ensimismado, como si alguien, antes de dar una pincelada, ya me hubiera sugerido la siguiente. Una voz misteriosa me soplaba la lección entonces y yo lo atribuía a los ángeles, pero ahora advertía que no eran los ángeles, sino ella. Su fe me fecundaba porque la energía creadora era de alguna manera transmisible. A veces barruntaba que se trataba de un sueño paradójico, pero, en cualquier caso, allí, tumbado en el diván, embotado por los sedantes y el alcohol, llegaba a la conclusión de que la actividad creadora es imposible si alguien no te empuja por detrás, no te lleva de la mano. De este modo fui adquiriendo manías. Yo era un médium, no un pintor. Empecé a morderme las uñas y abrigaba mi estómago con la palma de la mano, allí donde creía recibir los golpes. Se me envenenó el humor, despedía a los importunos sin miramientos. Y si ella me preguntaba por qué me había vuelto tan hosco con la gente, yo callaba, porque no podía decirle que me enfurecía, porque ella se estaba muriendo y nunca podría volver a pintar. ¿Era tal vez esto último el motivo de mi angustia? ¿De quién me compadecía entonces? ¿De ella o de mí? En cualquier caso, yo deseaba ayudarla,
aunque no dejara de advertir que era inútil tratar de restituir de golpe lo que uno ha recibido a lo largo de una vida. Concentré toda mi atención en las noches. Las pasaba en vela, buscando los primeros arbustos donde ella, como la codorniz, escondía su agonía. Escuchaba a la puerta de su dormitorio circunstancial. No se oía nada, no rebullía, no roncaba, ni siquiera se la oía respirar. Una noche me asaltó la idea del suicidio y no me pude controlar. De una manera impensada abrí la puerta y di la luz. No había nadie. La cama no estaba usada, aunque tal vez la colcha conservara la huella de su cuerpo. Corrí a la cocina, luego al salón, al dormitorio de Mar y de la niña, junto al nuestro, al de los chicos, sin resultado. Entonces subí al estudio. Desde el rellano la descubrí ahí, en el diván, bajo la pálida luz del piloto, pasando un cuadro tras otro. Maquinalmente, como quien mira fotografías. Eran viejos cuadros deslucidos por el tiempo y el retoque. Estaba descalza, sentada sobre sus pies desnudos, y en el suelo, al alcance de la mano, el inevitable vaso de agua. Entre sus labios temblaba una sonrisa melancólica, tan pequeña que era más bien un esbozo. No había advertido mi presencia, pero cuando subí otro peldaño, dirigió los ojos a la escalera sin el menor sobresalto. Sonrió al verme. «No bajan los ángeles, ¿verdad?», dijo. Me miraba resignada, con una pálida piedad. Yo asentí con la cabeza. «¿Hace mucho tiempo?». Hice un esfuerzo. «Desde que enfermaste», dije. Dobló la cabeza como solía hacer, buscando una perspectiva más favorable para mirarme. «Pero supongo que no tendrá nada que ver una cosa con la otra», añadió. «Fue algo imprevisto». Iba a responderle que no, que mi sequía actual era una crisis más, que pasaría como había pasado otras, pero repentinamente titubeé. Se me aflojó la garganta y rompí a llorar. Nunca había llorado ante ella y entonces me cogió de las manos y me sentó a su lado, en el sofá, dejando que mi cabeza reposara sobre su hombro. Me acarició la frente. «No te aturdas, déjate vivir», decía. Súbitamente le confesé que no eran los ángeles, sino ella la que pintaba por mí, que yo me limitaba a ser un médium, un eco de su sensibilidad. Aproximó la cabeza para mirarme fijamente a los ojos. «Eres tú quien pinta, métetelo en la cabeza», dijo. Señalé los cuadros arrinconados. «Ya lo ves», añadí descorazonado. Me besó espontáneamente en la mejilla y dijo: «Primo dice que el artista es una guadiana que aflora y se sumerge alternativamente». Rodeé con mis brazos sus frágiles hombros y la atraje hacia mí. Veía sus ojos tan próximos que me ofuscaban. «Estás un poco trastornado con mi operación, eso es todo», la besé. «Debes serenarte», añadió. Nos besamos otra vez, luego muchas, cada vez más honda y frenéticamente, y acabamos amándonos allí mismo, sobre el diván, como habíamos hecho otras veces. Fue nuestra despedida. A partir de ese momento desistí de buscar los primeros arbustos del poema. No existían. Ella no necesitaba un escondrijo para morir, sino arrojo para no vivir del lamento, como un jilguero cegado. Busqué de nuevo el libro de Ungaretti y no me sorprendí cuando vi que, en efecto, había subrayado los 2 últimos versos del poema. Al día siguiente telefoné a Verónica para preguntarle cómo la veía. Muy valiente, ¿no? A Ana no la parte un rayo. Ignoraba yo hasta qué punto Verónica sabía. ¿Te ha dicho lo del facial? Abrió mucho los ojos, comprensiva. Claro. Dice que mejor eso que engordar 15 kilos. García Elvira también estaba de su parte. ¿Quieres decirme qué sería de Ana con esas adiposidades? Yo callaba. Hasta tal punto dudaba de mi juicio que terminé por admitir que el resto del mundo tenía razón, que la estética era lo primero.
Además, en aquellos días veía a tu madre vivir con tanta placidez que llegué al convencimiento de que no tenía derecho a perturbarla. Alguna vez sí, se derrumbaba en un sillón, la cabeza en el respaldo, una compresa de agua de colonia sobre la frente, pero sin ninguna afectación. Ese dichoso reconocimiento me ha dejado la cabeza como una escopeta de aire comprimido, decía. En una ocasión se refirió vagamente a un futuro en el que ella no participaría. Esta mañana he visto a Inés Villena. Me ha preguntado por ti. Es tu fan más apasionada. Adoptaba un aire candoroso, pero no conseguía enmascarar su deseo de dejar las cosas arregladas. Yo, como de costumbre, lo tomé a broma. ¿La soltera de oro? Pero ella iba a lo suyo. Está más atractiva que hace 20 años. De improviso, al ver mi indiferencia, aludió al enojoso episodio que tanto temía. «A lo mejor mañana cambiáis de opinión», dijo. Su pelo para mí era algo tan esencial que demoré su sacrificio hasta última hora. Nos acompañó Alicia y su peluquera, de la que me había hablado como una muchacha irresponsable. Se enfrentó a su cabeza con una solicitud extrema. No sé si porque mi presencia la cohibía, pero no acertaba a hablar. Simplemente respondía a tu madre con monosílabos, y una vez que tu hermana se sentó junto al balcón y abrió una revista, se encerró en su mutismo absoluto. Yo la miraba hacer, apoyado en el quicio de la puerta, sin resolverme a entrar. Todos pretendíamos imprimir un aire de cotidianidad al acto, cuando lo cierto es que existía tal tensión como si estuviéramos asistiendo a los preparativos para decapitarla. La chica levantó tímidamente los cabellos de la nuca. «¿Corto aquí?» Le brillaban los ojos cuando tu madre la animó. «Corta, no te preocupes». Dio el primer tijeretazo y en el silencio de la pequeña habitación se oyó el blando impacto del mechón al golpear la tarima. Tu madre sostenía en su regazo el postizo que comprara el día anterior. Se lo había probado docenas de veces en casa. Unas sobre la frente, otras encasquetado en la nuca, como un solideo. Después, en cualquier caso, acompañaba la prueba de un comentario irónico y apuntaba un parecido. «¿Te importaría peinarme luego esta peluca? Es horrible, de una pieza, como un casco. No la puedo soportar», dijo de pronto. La chica iba separando mechones de pelo y metiendo la tijera en la base. Inopinadamente, ella levantó una mano e interrumpió la operación. «¿Por qué no te vas a dar un paseo? No haces falta aquí», me dijo. «¿Cómo voy a dejarte sola?» Jugaba la baza de hacerme imprescindible, el papel del hombre fuerte. «Ya me acompaña Alicia, es suficiente», añadió. Me apresuré a desertar. Me sentí justificado y huí. Bajé las escaleras de 3 en 3 sin aguardar al ascensor. Pero la fuga me dejó incómodo. Abordé a Alicia tan pronto llegó a casa. «No ha pasado mal rato, en absoluto. Ha estado serena», me dijo. Tenía un aire falsificado con aquel postizo en la cabeza, pero no paraba de discurrir, de proyectar cosas. Incluso habló de llevarte la niña a la cárcel antes de ingresar en la clínica, pero me opuse. Prefería verla tranquila, seguramente porque de alguna manera relacionaba la excitación con el riesgo. Me hallaba frente a ella, en la sobremesa, el sol de membrillo en las ranuras de la persiana, y quizá por un efecto de luz o porque aquel casquete la desfiguraba, el caso es que la expresión de su mirada cambió súbitamente por segunda vez en pocos días. Y mientras su ojo derecho refulgía luminoso y dulce, el izquierdo quedó hueco, desorbitado, como la boca de un pozo. Eché la cabeza hacia atrás hasta topar con el respaldo del sillón, pero la horrible visión no desapareció. Sentí el gemido del estómago al contraerse, pero no dije nada. Esperé angustiado, y ella cambió de postura para beber un sorbo de agua. El equilibrio retornó a su rostro. Me esforcé por encontrar mi propia voz en el hondo del pecho. «En Madrid nos hemos citado con Primo para ver su nuevo apartamento», dije. Me refería al viaje del día siguiente. «Habrá que oírle cuando me vea con este adefesio,
comentó ella. Pero Primo tuvo la delicadeza de no aludir a su peinado, y ella, mientras recorríamos el piso, habló apasionadamente de aciertos y posibilidades, absorta en la contemplación del viejo Madrid que se divisaba desde la terraza. Disponía de unas llaves muy precisas para controlar el pasado y el futuro. Sabía disfrutar del presente en toda su intensidad. Y luego, al abandonar el piso, oí como decía a Primo que me atendiera, que estaba consternado, y él, obedientemente, se rezagó y se puso a mi lado. Tu madre caminaba adelante con tus hermanos, reían con cierta futilidad, y en un punto nos separamos. Ellos se repartieron entre tu casa y San Julio, y yo quedé con ella en la clínica, en un catre instalado bajo la ventana. Me sofocaba aquel ambiente de hospital donde casi podía divisar las miasmas pululando en el aire recalentado, pero ella no objetó nada. Una habitación decorosa, dijo. Con la palabra decorosa designaba las cosas desnudas, despojadas, funcionales, ni feas ni bonitas, hechas para servir. Una habitación decorosa, repitió, frunciendo los hombros. Y al poco rato llegó un doctorcito para extraerle sangre, y ella extendió el brazo dócilmente. Y a la mañana siguiente, tras una noche de insomnio, volvió el mismo doctor a preguntarle si había padecido hepatitis. ¿Hepatitis? No, que yo recuerde. Le divertían estos errores, como si viera tropezar en la calle a un hombre presuntuoso. ¿Por qué me pregunta esto?, dijo. Mi hijo la padeció este verano. Problemas de coagulación, respondió el doctorcito, un hombre tímido, apueblado, sin sonrisa, a quien únicamente la bata verde redimía. Me miró con sus ojos castos, un poco extraviados, y me explicó que había que demorar la intervención por la propia seguridad de la enferma. Sufrí esa desazón característica del hombre que se ve frenado después de haber cerrado los ojos y decidido a afrontar una situación arriesgada. ¿Cuánto tiempo? Depende. Hay que prepararla. 4 o 5 días. No puedo precisarle, respondió. Tu madre aceptó el aplazamiento alborozada, como un escolar ante unas vacaciones suplementarias. Nos organizamos de acuerdo con sus deseos. Las mañanas, después de pasear 1 hora por los jardines de la clínica, transcurrían en el prado, yo con el Goya negro, ella con el Greco. Es más espiritual. No estoy para dramas, se justificaba. 2 horas más tarde nos reuníamos con tus hermanos para comer en tu casa. Ella se echaba un rato y después nos íbamos al cine, a la primera sesión. Merendábamos en casa del tío Juan con mis hermanos y a las 8 volvíamos a la clínica. Ella a su cama, yo a mi catre penitencial. Este plan de vida fuera de casa, con el espejito a mano, sin obligaciones que atender, suscitó en ella una euforia pueril. Me hizo acompañarla al zoo y al Museo de Cera. Se abrió al pasado y en nuestros paseos matinales, entre las hojas secas, reconstruía nuestra vida en común, la pequeña historia de nuestros amores adolescentes, la penuria franciscana de entonces, la universidad, el primer beso, la medalla del salón de otoño, la boda, la beca en París, el semestre en Washington, los hijos, los nietos, vuestro encarcelamiento. Tenía el privilegio de ver las cosas por su lado optimista, y yo le seguía la corriente, pese a que aquella súbita evocación me parecía de mal agüero. Y aunque ella se atenía a disfrutar sus vacaciones sin contar los días, yo regresaba a la clínica cada noche con el temor de que fuera el último. Mas, en contra de lo predecible, la víspera no dramatizó. Vivió la jornada como otra cualquiera e incluso resucitó los años de estudiante con una coquetería y una ilusión que no cuadraba con el momento. Estaba echada en la cama, con un camisón azul abierto, la almohada doblada bajo la cabeza postiza, y a cada rato bebía un sorbito de agua del vaso de la mesilla. ¿Puede saberse por qué te fuiste de la universidad si tanto te gustaba? Ella no dejaba de reír, coqueteando con sus recuerdos. Una cosa eran las personas y otra los libros. Había profesores muy guapos que recomendaban libros muy feos, en modo alguno recomendables.
Continuó hablando largo rato hasta que, de madrugada, le invadió repentinamente el sopor y se quedó dormida. No despertó hasta que el capellán le llevó la comunión a las 7 de la mañana. La había visitado la tarde anterior para ofrecerle sus servicios. Aquí curan a casi todos, dijo, pero si lo desea, puedo venir a la hora que usted me indique. Tenía cara de mandarín, aunque su rostro no era amarillo, sino rojizo, un poco congestionado. Fue discreto, empero. Tus hermanos ya estaban allí cuando comulgó y luego, llegado el momento, Nicolás empujó la camilla hasta el ascensor mientras Martín y Pablo la escoltaban tomándole cada uno de una mano. Y antes de entrar en el montacargas me sonrió e hizo un ademán de despedida. Me puse la bata blanca y las calzas desinfectadas y subí al antequirófano con tus hermanos y traté de abstraerme en la resolución de un crucigrama. Sin embargo, no lo logré. Seguía consciente del paso de las horas, pendiente de Ovidio Pozas, el amigo de Martín, médico del equipo, que subía de vez en cuando a darnos las novedades. Todo va bien. No ha habido sorpresas. A mediodía nos indicó que la operación había terminado y que el doctor Calvo nos esperaba en la habitación para informarnos. Primitivo Laschetti había llegado en tanto. Era la única persona ajena a la familia allí presente y me conmovió su fidelidad. El doctor Calvo se presentó al frente del equipo con un no sé qué de marcial en su corpulencia. La operación ha sido un éxito. El tumor era, en efecto, benigno, un neurinoma, y su localización la prevista. La enferma está recuperando la conciencia y ha iniciado en la UBI el periodo posoperatorio, dijo. Yo asentía sin entusiasmo, porque todo aquello lo había dado por descontado. Me parecía natural, y en cambio el doctor no había hecho referencia al problema del nervio. De ahí que cuando concluyó su informe y tus hermanos y tíos comentaban la noticia alborozados, le pregunté en una parte por él. Me miró de arriba a abajo como si bajase del limbo. Ha habido que sacrificarlo, claro. Era necesario para disecar el tumor, dijo. No sé si le di las gracias, pero cuando, segundos después, subí a la UBI y vi su carita levemente sofocada, la cabeza vendada, sin rastro de sangre ni de violencia, preguntándose mi inconsciente si era lo que se esperaba, pensé que el doctor se había equivocado. Ovidio Pozas, empero, me aclaró que la intervención estaba reciente aún, que el desequilibrio no se produciría mientras no se diese el traumatismo operatorio. Minutos más tarde, cuando nos reuníamos en un merendero próximo para comer algo, las palabras de Ovidio me rechinaban en el estómago, pero todavía conservaba alguna esperanza. En la vida había conocido casos de enfermedades que tomaban giros inesperados, ajenos a las previsiones médicas. ¿No podía ser este uno de ellos? En el fondo, en lo que confiaba era en la capacidad de tu madre para sorprender, para hacer lo contrario de lo que la gente esperaba que hiciese. Y es curioso, pero durante los breves minutos que permanecí ausente de la clínica, únicamente pensé en su nervio facial, no en la posibilidad de que muriera. No temía que se fuera, sino que nos la cambiasen. La gente, pensaba yo, no se muere así. La operación había sido un éxito, el tumor raído, y ella había hablado después con la mayor coherencia. ¿Cómo pensar que se pudiera morir? De ahí que cuando Pablo, tu hermano, me sonrió aliviado, yo continuaba temiendo únicamente que la UBI pudiera devolvernos una mujer distinta, no que se quedase con ella. No pude comer. Tomé una taza de té y corrí de nuevo a la clínica. ¿Qué me empujó a escapar, a volver allí con esa celeridad? Algo tiraba de mí, pero ignoraba lo que era. De repente lo supe cuando sonó insistentemente el timbre del teléfono. Sí, soy yo, dije. Volví a repetirlo. Sonaba un zumbido extraño. Por detrás oí la voz de Ovidio Pozas, que hablaba por encargo del cirujano. Un imprevisto, un infarto del tronco cerebral. La han bajado inconsciente al quirófano, dijo de un tirón. Oí mi voz en un tono quejumbroso de protesta. ¿Quieres decir que le han abierto la cabeza otra vez?
A partir de ahí pierdo la claridad de mis recuerdos. Todo está como entre nieblas. Veo gente en fila, rostros graves, grupos oscuros en el vestíbulo y me oigo repetir una vez tras otra, como un autómata, un infarto del tronco cerebral. La están operando de nuevo. Ahora lamentaba mi resistencia a aceptarla con el nervio roto y en mi fuero interno atribuía la recaída a mi aspiración de recobrarla intacta. Esta sensación de fracaso, de verme de pronto sin nada por haberlo deseado todo, era una sensación que ya había experimentado de niño, una especie de castigo a mi ambición. Al anochecer volvieron a subirla a la UVI. ¿Ha recobrado el conocimiento? Ovidio se encogía. Todavía no. Hay que esperar. ¿Cuánto había que esperar? Alguien había difundido la noticia y la gente venía, preguntaba, profería las frases obligadas y volvía a marchar. Todo estaba minuciosamente calculado. El doctor Calvo era un maestro en el arte de dosificar la información, de tal manera que, cuando se consumó todo, nadie se llamó a engaño. Todos lo estábamos esperando. Durante unos días, la habitación 206 fue un velatorio sin muerto. El muerto todavía respiraba arriba, no se sabía cómo, en el piso superior. Primo se presentaba a primera hora de la mañana con sus periódicos bajo el brazo. Se sentaba junto a la puerta y los oía hojeando, doblando las páginas ruidosamente. Era un velatorio sin muerto y sin tiempo, por lo que las hojas que Primo iba pasando en periodos regulares constituían una especie de medida, facilitaban una idea de temporalidad. Las noticias iban empeorando con mucha lentitud, ensombreciendo la espera, pero dejando siempre abierta la puerta a la esperanza. Ha entrado en coma. ¿Sin recobrar el conocimiento? Ovidio bajaba la cabeza. Lo admitía como avergonzado. Para mí, coma y agonía eran una misma cosa, y así se lo dije. Él se apresuró a aclarar conceptos. No, por favor, todos los días hay enfermos que salen del coma. Iba aprendiendo cosas sobre la muerte y la premuerte, sobre lo recuperable y lo irreversible. Las constantes son normales. ¿Quieres subir a verla? No me atreví. No podía imaginarla pasiva, ausente, sin palabras. Ahora deploro no haberlo hecho, no haberle acariciado sus mejillas todavía tibias. Pero no lo hice en su momento y luego cada hora se me hacía más difícil. ¿Cómo podía nadie estar con ella si ella no estaba? Primitivo llegó una mañana con la noticia de que Franco se estaba muriendo, de que había sido operado a la desesperada en las caballerizas de El Pardo. Los de San Julio lo confirmaron una hora más tarde. Ana todavía puede llegar, dijeron. Se estableció un macabro pugilato a ver quién terminaba antes. Nadie expresaba esta idea, pero gravitaba en el ambiente. Mas las horas de la muerte son lentas y, en aquella prolongada incertidumbre, resolví ir a verte para darte cuenta de su estado. No despegaste los labios, no dijiste una palabra. Únicamente te bajó el brillo de la mirada. Los ojos se te pusieron mates y sumidos como los de los reos en capilla. Al marcharme, apenas tenías voz. Por favor, cuida de la niña, me dijiste. Caí en una fase de inhibición, aunque en el taxi, como cada vez que me alejaba de la enferma, surgió una absurda esperanza. La ilusión de que, durante mi ausencia, algo impensado hubiera sucedido allí. Pero, ¿qué podía suceder? Al llegar a la habitación, todo seguía lo mismo. Tus hermanos recostados en la cama vacía, a la espera. El silencio gravitando sobre el grupo, mientras Primo concertaba el paso del tiempo, hojeando ruidosamente los periódicos. De vez en cuando, como cada mañana o como cada tarde, alguien entraba o salía de la habitación. Llegaba Ovidio con una mínima novedad o se anunciaba el equipo médico. Y al caer la noche,
Los tíos Concha y Juan me traían alguna cosa de comer y al acabar me iba a la cafetería y me tomaba un Valium de 10 con 2 vasos de vino de postre. Esta combinación, tan denostada por los médicos, producía efectos prodigiosos. Me serenaba y, simultáneamente, ahuecaba mi cuerpo, lo tornaba leve y flotante. En ese momento, el único del día, todo volvía a ser posible. La vida y la muerte estaban en el filo de una navaja. La penúltima noche, al subir de la cafetería, encontré al doctor Calvo acompañado por Julio Bartolomé, que había venido a verme. La faz del doctor estaba yesosa, desencajada. Se miraba las puntas de los pies en el momento de hablarme. El electroencefalograma ha dado plano, dijo brumosamente, como si algo se hubiera producido a pesar de sus órdenes en contrario. ¿Plano? Su cerebro no tiene actividad, aclaró. Yo miraba a Julio implorante, pero él escuchaba también, en silencio, el informe del doctor. Me quedé sin palabras, pese a acabar de ingerir mi combinación infalible, pero Nicolás, que se había incorporado al grupo, preguntó si la situación era irreversible, a lo que el doctor Calvo replicó que eso nunca podía decirse en medicina, puesto que siempre existiría alguien que había vuelto de un electroencefalograma plano. Pero, puestos a determinar porcentajes, las posibilidades de recuperación no pasarían de 1 entre 1000. Seguía durmiendo en el catre bajo la ventana y tus hermanos se tumbaban para acompañarme. Había estado tranquilo en su compañía, pero tras el último informe me hundí en el torpor de los sedantes, en el sueño alucinado de la infame combinación. La última noche sufrí extrañas pesadillas de muñecas articuladas con relojes despertadores en el hueco del corazón. Una de estas muñecas reía con carcajadas astilladas cada vez que atrapaba una de las pelotitas blancas que el doctor Calvo le lanzaba desde detrás de la mesa del doctor Gil. Pero, en un determinado momento, una pelota escapó a su control y cayó al suelo dando botes. En ese instante el timbre del despertador se disparó y empezó a sonar con estridencia. El doctor se levantó tranquilamente, pulsó el resorte y se hizo el silencio de nuevo, tan denso esta vez que yo debí de gritar, porque al abrir los ojos vi luz y el rostro inquieto de Martín a mi lado. ¿Te ocurre algo? Miraba por encima de su cabeza la lámpara funcional, los muebles lacados de blanco, las paredes blancas. Trataba de orientarme. Una pesadilla, dije. Me incorporé y abrí una hoja de la ventana. ¿Qué hora es? Las 4:10. Miraba a la nada, al vacío, pero dije desolado. Una vez que nos hayamos hecho a la idea, el doctor parará su corazón como antes paró el despertador. Martín había agachado la cabeza y se resistía a hacerse cómplice de mi delirio. ¿Quieres dar un paseo?, me preguntó. A las 7 de esa misma tarde, sin aviso previo, vi venir el piquete de batas verdes, encabezado por la maciza figura del cirujano jefe, por el fondo del corredor en penumbra. El espectáculo no era nuevo, pero esa noche intuí. Vienen a decirme que han parado el reloj. Y tan vívida era la sensación de escena repetida que sabía que al médico pelirrojo que avanzaba por la parte interna del pasillo y cuyo cabello refulgía al pasar bajo los pilotos de las puertas, le chillaba un zapato. Y a medida que se aproximaban, fue aumentando el crujido del zapato abotinado del médico pelirrojo, un crujido que acompasaba el paso, que era algo así como la música del desfile. Y al llegar a la altura de nuestro grupo, se detuvieron. El doctor Calvo giró media vuelta a la derecha, mientras los demás, Ovidio Pozas, entre ellos, se situaban detrás, en su lugar de descanso, guardándole las espaldas. El doctor Calvo se dirigía a mí. Había una sombra en su mirada firme, como una perplejidad en su aguerrido porte castrense. Ha muerto.
dijo. Hizo una pausa y agregó tras una vacilación. Ella nos pidió vivir y no hemos sabido complacerla. Lo siento. Se hizo el silencio y cerré los ojos. El crujido del zapato del médico pelirrojo, que se iba debilitando ahora, me hizo saber que el piquete se alejaba. Entonces abrí los ojos y vi a Primo Laschetti en el marco de la puerta ajustándose las patillas de las gafas. No me abrazó, ni me estrechó la mano, no pronunció una palabra, simplemente se unió al grupo, una manera muy suya de mostrarse solidario. Entonces experimenté por primera vez una rara invalidez y le dije torpemente: habíamos soñado con envejecer juntos. Algo le irritó. Me echó encima su pesada mirada miope con manifiesta arrogancia. «Olvídalo», dijo. «Las mujeres como Ana no tienen derecho a envejecer». Aún quise decir algo digno de ella, algo apropiado a la circunstancia, pero tenía la cabeza confusa y la lengua trabada y no pude hablar. Fue tu hermana Alicia, al verme tan indefenso, la que se apiadó de mí. Me abrazó sollozando y dijo excitada: «Primo tiene razón. Yo no soy capaz de imaginar a mamá con una máscara, babeando en un psiquiátrico o tullida durante el resto de su vida. Si la muerte es inevitable, ¿no habrá sido preferible así?»